Para aquellos que han tenido la posibilidad de viajar a ciudades como Chicago, Nueva York, Los Ángeles, seguramente se han percatado que no solamente lo turístico es visitar los rascacielos, las calles, los parques, sino también es conocer ciertos barrios como Chinatown, Little Italy, barrios mexicanos, argentinos, colombianos, peruanos, y que cuando has estado en esos barrios te has dado cuenta que la cultura se vive no solamente por lo que ves o por los restaurantes, sino como que te da el sentimiento de que estás viviendo en el país que representa ese barrio. Y ahora nos movemos aquí a Alemania, a ciudades como Frankfurt, Berlín, München, ciudades donde concentran la mayor cantidad de extranjeros y que no vas a encontrar barrios étnicos tal cual como en Estados Unidos, sino más bien vas a poder llegar a calles o lugares en donde tal vez no te dice físicamente que es un barrio turco o árabe, pero al menos al ver las tiendas o la gente que puede circular en esa zona, te percatas que pertenece a cierta etnia, pero no es tal cual un barrio étnico como los que te acabo de mencionar. Y es que en la semana estaba viendo un youtuber que sigo que vive en Nueva York, estaba haciendo unos videos acerca de distintos barrios que tiene Nueva York y estaba viendo que visitó el barrio peruano, el argentino, y te das cuenta que realmente esos barrios representan el país de donde son. Y yo visité el año pasado Chicago y me percaté de igual forma que cuando visité el barrio mexicano te das cuenta que en primera el inglés no lo necesitas y que puedes vivir en ese barrio sin problema hablando español y que te hace sentir como si estuvieras entre comillas en México. Y eso me hizo preguntarme el por qué no existen este tipo de barrios aquí en Alemania y específicamente en Múnich, cuando tal vez aquí en Múnich casi el 30% de la población cuenta con ascendencia extranjera. Y es obvio que no es porque falte la diversidad, sino es por otra cuestión. No hay concentración. Y eso rompe la idea de que toda ciudad multicultural debería de contar con barrios étnicos. Pero, ¿y qué tal si no es una regla universal? Y si esos barrios no aparecen de forma natural, sino más bien por condiciones específicas, condiciones que en otros lugares existen y que tal vez en Alemania se trata de evitar. ¿Y será que es mejor una ciudad en donde las culturas se agrupan o una en donde se mezclan? Así que desde aquí, desde mi natal Múnich, hoy al alemán, vamos a tirar hipótesis al aire y preguntarnos el por qué en el Gabacho, Canadá y otras ciudades tienen este tipo de barrios y por qué en Alemania no tienen tal cual los barrios étnicos. Esto es el Expat, no olvides suscribirte y vamos al video. Durante décadas, ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, construyeron una imagen sobre lo que significa la diversidad. Barrios en donde la gente se siente en su propio espacio, porque ahí tienen sus negocios, ahí viven, tienen sus centros culturales y sobre todo, y lo que es más importante, tienen una identidad. Y claro, todo eso se volvió parte de películas y series, reforzando la idea de que la diversidad se debería de ver así, concentrada, definida, y como que tuvieras ese sentimiento de que estás viviendo en tu país de origen, pero en otro país. ¿Sabes cómo? Pero hay que ver cómo se construyeron las ciudades en Estados Unidos. El modelo que utilizaron en aquella época se llamaba laissez-faire, en donde la gente llegaba, se agrupaba y creaba comunidades que al final se convirtieron en este tipo de barrios porque no podían estar en otro sitio. Y hay que recordar que en aquellos años la discriminación en Estados Unidos era demasiado fuerte, y no solamente por tema racial, sino también por tema económico y legal. Había leyes de segregación, había barreras para que pudieran conseguir vivienda, orillando a que la mayor parte de la gente se tuviera que ir a este tipo de barrios para poder encontrar en dónde vivir, poderse adaptar y sobre todo sobrevivir. Pero con el paso del tiempo eso dejó de ser una limitación, sino más bien se volvió parte de la identidad. Y por decirte un ejemplo, Chinatown, que son de estos barrios que grandes ciudades en Estados Unidos tienen, que dejó de ser un lugar en donde solamente vivían chinos a volverse un lugar en donde la mayor parte de los turistas visitan, no solamente por lo que es, sino más bien pues también para conocer la cultura china en esa ciudad, conseguir cosas baratas y también probar distinto tipo de comida. Pero y si lo que vemos que es normal o incluso hasta deseable tiene raíces de desigualdad, entonces cambia completamente la perspectiva.
porque la pregunta ya no sería por qué Múnich no tiene barrios de este estilo, sino más bien por qué asumiríamos que deberíamos de tenerlos. Ahora, ya que tenemos claro de cómo se construyen las ciudades en Estados Unidos, que cada una de esas ciudades cuenta con una zona habitacional, una zona de centros comerciales, una zona de oficinas y un largo etcétera, ahora nos movemos aquí a Alemania. Y es que aquí el urbanismo es casi una religión porque es parte de la mezcla social. Aquí hay un concepto que se llama Soziale Mischung. El gobierno alemán le tiene fobia al tema de la segregación. Después de la Segunda Guerra Mundial, las leyes que se desarrollaron para urbanizar de nuevo las ciudades impusieron, o más bien obligaron, a que cuando se construyeran edificios con departamentos o unidades habitacionales, no debería de tener un tema de que solamente esto es exclusivo para la gente con dinero, sino más bien que también tendrían que tener en cuenta a la gente de bajos recursos y así, en cierta forma, evitar tener solamente concentrados un grupo socioeconómico bajo en tal lugar o un grupo étnico de tal país o de tal cultura en otro lugar, sino más bien era mezclar todos en una sola unidad o en un solo departamento o en un solo edificio. Por lo que aquí en München lo que se buscó a través del código de edificación fue que tanto el doctor como el arquitecto como el ingeniero pudiera vivir ya sea en la misma zona o incluso en el mismo edificio en donde vive el fontanero, el que maneja los camiones o incluso el que recoge la basura, y así evitar la Parallelgesellschaft, la sociedad paralela. Si los extranjeros viven todos juntos, van a evitar aprender alemán, no se van a integrar y se van a crear las famosas zonas prohibidas, por lo que Múnich lo que busca es hacer una especie de una licuadora social en donde todos vivan juntos, todos contra todos y estén todos, digamos que a gusto. Y hasta aquí podríamos decir que Múnich, por ejemplo, es una ciudad distinta y se acabó. Pero nein, en Alemania y específicamente aquí en Múnich hay una idea muy clara detrás: evitar que se formen los famosos guetos o los barrios étnicos. Que la verdad aquí tienen el concepto muy diferente, porque yo conozco los guetos como barrios peligrosos, pero aquí son barrios étnicos. Pero bueno, y eso influye al tema de cómo se construyen las ciudades. Y hay un factor que afecta demasiado también el tema de la construcción de las ciudades, que es el sistema de viviendas. A diferencia de Estados Unidos, en donde el mercado tiene mucho más peso, aquí hay una fuerte intervención pública a través de una herramienta que se llama SOBON, Sozialgerechte Bodennutzung, en donde el gobierno le dice al constructor: ok, vas a construir un edificio de muchos departamentos, por lo que el 30-40%, no tengo la cantidad exacta, de esos pisos los vas a destinar para la gente con bajos recursos, o sea, que se vuelvan vivienda social. Que honestamente en los próximos años eso va a ir cambiando por las reformas que se han visto últimamente, pero al final de cuentas el gobierno es el que regula los alquileres. Y por supuesto el objetivo no solamente es que la gente tenga casa, sino más bien es saber en dónde la tiene. Porque si colocas a una persona de bajos recursos en una zona en donde se encuentran más personas de la misma situación, el resultado en teoría es la segregación. Y como te dije, lo que busca Alemania es evitar la segregación. Y uno de los miedos que tenía Alemania después de la Segunda Guerra Mundial era de que los trabajadores que trajo de otros países, que se les llamaba los Gastarbeiter, se fueran a vivir juntos en zonas y crearan este tipo de barrios, por lo que las leyes y las políticas públicas que se implementaron era para evitar la formación de los guetos, supuestamente. Y a ver, no es que esté prohibido un Chinatown o un Little Italy o un barrio latino, sino más bien es que el sistema está diseñado para que esto sea muy difícil que ocurra, por lo que la pregunta sería: ¿de verdad esto funciona? ¿Mezclar a la población genera una integración real o simplemente evita las diferencias visibles? Y más importante aún, ¿qué pasa cuando comparamos el tipo de migración que llega a cada lugar? No todas las migraciones son iguales y ese concepto puede cambiar completamente el resultado de un país o de una ciudad. Por ejemplo, durante décadas en Estados Unidos llegaron muchos ciudadanos chinos, italianos, irlandeses, griegos, mexicanos y de otros países de Latinoamérica. Generaron su comunidad, crearon los barrios étnicos, que hoy en día sigue habiendo mucha gente que sigue migrando a Estados Unidos de países de México,
de Salvador, de Honduras, de Nicaragua y de distintos otros países de Sudamérica, para poder llegar y construir una vida mejor en barrios étnicos, como el barrio mexicano, por ejemplo, en donde puede llegar uno, conseguir un buen trabajo o conseguir un trabajo, una vivienda y empezar su adaptación a un país distinto al de él. En cambio, en Alemania, la migración empezó en los años 60-70, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde la mayoría de la gente venía de los Balcanes, de Croacia, de Polonia, de República Checa, de Turquía, y prácticamente las empresas en donde llegaban a trabajar, lo que hicieron fue distribuir a muchos trabajadores en distintas zonas, en distintos barrios, para evitar la generación de los famosos guetos una vez más. Y hoy en día la migración aquí en Alemania es completamente distinta. Por un lado tenemos a los refugiados que vienen de problemas bélicos en sus países y por otro lado tenemos a la gente que tiene una profesión, arquitectos, ingenieros o incluso estudiantes que vienen a estudiar una maestría con una fuente de ingreso distinta a la que se tenía en los años 60 o 70, con menos necesidad de formar grupos para poder sobrevivir, y eso ayuda a que no se crean este tipo de barrios étnicos, que al final del día esto no significa que no se concentren en una sola zona, sino simplemente se adaptan de otra forma. Y a ver, los que ya viven aquí seguramente me van a decir, claro, de que existen barrios de este estilo, solamente que a lo mejor no te has dado la oportunidad de conocerlos. A ver, tal cual así como están en Estados Unidos, en donde entras al barrio y ves la banderota de México, por ejemplo, no hay de esos barrios. Aquí en Múnich, por ejemplo, a un costado de la estación central, vas a ver como unas 3 o 4 calles llenas de locales de oro, de frutas, tiendas de abarrotes y demás, en donde la mayor parte de la gente que está comprando sus productos o que atiende el negocio son gente proveniente de Turquía, de Afganistán, de Siria, y que claramente te vas a dar cuenta que no estás en un barrio 100% alemán, pero pasas esa cuarta calle y a la quinta calle te vas a dar cuenta que ya estás en el Theresienwiesen, en donde se hace el Oktoberfest, y toda esa zona a un costado, la mayor parte de la gente que vive ahí, pues es una combinación de alemanes y de otras nacionalidades, por lo que claramente un barrio aquí tal cual étnico no se puede visualizar tal cual porque no está cerrado o no domina la calle o el distrito en el que se localiza. Simplemente hay una mezcla constante, tanto de alemanes como de estas nacionalidades, que tal vez no se alcance a percibir, pero tampoco es que haya una identidad simplemente de ese barrio turco o de ese barrio sirio. Y esto cambia completamente la percepción, porque para que haya un barrio étnico no solamente sirve de que haya personas que vivan o trabajen provenientes del mismo país, sino también debe de tener una visibilidad, una identidad social y un tema cultural muy fuerte que se vea arraigado en el barrio. Y eso aquí en Alemania y específicamente en Múnich es muy raro que lo puedas encontrar. Hasta ahora podríamos decir que todo está muy bien planeado, muy bien organizado, muy estilo alemán. Pero ¿y si te dijera que no existen estos barrios simplemente porque la ciudad es demasiado cara? Te he venido diciendo por mucho tiempo que Múnich es la ciudad más cara de toda Alemania. Y conseguir una habitación o un departamento aquí casi es una tarea imposible, pero sí es muy difícil. La gentrificación ha hecho su tarea, ha ayudado a filtrar quiénes sí pueden vivir en München y quiénes no. Cuando tú consideras o cuando tú piensas el significado de un barrio étnico, significa de que es una zona muy barata. Y lugares como esos aquí en Múnich prácticamente son muy escasos o casi nulos. Por lo que muchos de nosotros, los que no podemos conseguir una renta acorde a nuestros ingresos, o conseguir, por ejemplo, abajo de 1,000 euros, pues optamos por irnos de la ciudad, ya sea a los pueblitos cercanos a Múnich, o simplemente buscamos adaptarnos a otro tipo de vida o a otro tipo de ciudad, que sí podamos aguantar el sablazo de la renta. Por ejemplo, barrios aquí cercanos que se llama Giesing, que antes era un lugar en donde la mayor parte de la gente era trabajadora, eran obreros, que supuestamente eran baratos. Hoy en día, y gracias a la gentrificación, es un lugar en donde prácticamente la renta no baja de 1,200 o 1,100 euros al mes.
en un departamento de que tal vez pueda vivir solamente una sola persona. Y eso cambia completamente el juego, porque entonces la ausencia de los barrios étnicos no es una señal de integración exitosa, sino más bien de una exclusión económica. Y si esto es cierto, entonces la pregunta cambia otra vez. Ya no sería si Múnich evita la segregación, sino más bien si se trata de filtrar desde un inicio. Y después de todo este rollo, ¿qué es mejor? ¿Una ciudad que tenga este tipo de modelo de barrios étnicos o que se mezclen las culturas en la ciudad? Si analizamos las ventajas de tener un barrio étnico, podríamos decir que la gente que llega a un barrio étnico tiene la facilidad de poderse adaptar, redes de apoyo, puede conseguir una vivienda mucho más barata y también puede llegar a conseguir un trabajo. Digamos que se puede sentir en casa dentro de un país extranjero. Pero si vemos la parte oscura o la desventaja, es que digamos que se encuentra en un tema de segregación, se limita el tema del lingüístico, las ofertas o las oportunidades son limitadas y tal vez el tema social es complicado. Ahora, si analizamos el modelo alemán, digamos que hay menos concentración y más mezcla y la integración es mucho más sencilla, pero también eso tiene su coste. Y ese sería de que hay menos espacios propios, hay más presión porque te tienes que integrar y te tienes que aprender el idioma. Y digamos que en cierta forma hay calles que no se encuentran tan vivas como las calles en los barrios. Por ejemplo, lo que te decía, los barrios mexicanos vas a encontrar banderas o vas a encontrar las letras de los negocios en español. Aquí es muy complicado que puedas encontrar una calle con luces, con esas pequeñas diferencias que hacen sentir que estás en el barrio representativo del país. Por lo que la pregunta cambia nuevamente, integración o asimilación. Una cosa es convivir y otra cosa es vivir como si fueras un fantasma. Y un aspecto muy importante, los barrios étnicos no son generalmente la causa de la desigualdad, son la consecuencia. Eliminar este tipo de barrios no significa que vas a eliminar la desigualdad, simplemente vas a cambiar el cómo se ve. Si Múnich no tiene un Chinatown, un Little Italy o un barrio mexicano, no es por casualidad. Como ya vimos, es la consecuencia de cómo se construyen las ciudades, de las políticas públicas, de que la ciudad es muy cara. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener una ciudad en donde haya este tipo de barrios étnicos, esa esencia, esa identidad? ¿O una ciudad en donde la mezcla sea la parte fundamental de la cultura y de la sociedad? Porque evitar barrios étnicos puede ser una forma de integración o simplemente puede llegar a ser otra forma de ocultar las diferencias. Digo, al final no solo se trata si debería de haber un barrio chino, o un italiano, o un mexicano, sino algo más bien analítico. Definir cuál es la diversidad que queremos en los siguientes años y quién debería de decidir cómo se debe de construir. Pero por hoy eso fue todo. No olvides suscribirte, te leo en los comentarios y nos vemos la siguiente semana. Servus, chao, chao.